que eso que vos sos tiene un lugar y un valor, que vos podés aportar algo que nadie más puede aportar, y es buscar ese lugar en donde realmente eso más interno tuyo puede brillar, puede destacar y puede alinearse con una realización profesional que tiene que ver con tu propósito, que tiene que ver con quien vos sos en realidad. Soy Maca Bacigalupo y esto es Doble Clic, un podcast para conectar con el poder co-creador de tu mente y usarlo a tu favor. Autoconocimiento, autoliderazgo, mentalidad, estrategia, propósito, originalidad. Doble Clic es un espacio de búsqueda para profesionales inquietos que quieren evolucionar a su próximo paradigma. Bienvenidos. ¿Por qué habríamos de usar nuestro poder creativo? Porque no hay otra cosa que haga a la gente más feliz, vivaz, compasiva, generosa y audaz. Más indiferente al ocio y a la acumulación de objetos y de dinero. Esta es una frase del libro El Camino del Artista, que recorrí hace unos 2 años y que en parte fue uno de los lugares donde se gestó el proyecto de Doble Clic. Quise empezar el episodio de hoy con esto porque, es un poco la intención que hay detrás del tema del que vamos a hablar hoy. Vamos a abordar la creatividad, pero te reconozco que fue un episodio muy difícil de preparar porque la creatividad es muy amplia, la creatividad es un gran tema, así que esto va a ser como una primera aproximación a este tema. Si bien vengo investigando y estudiando la creatividad hace más o menos 2 años y tratando de vivirla en carne propia, de la mano del Camino del Artista, de otros libros, de ser parte de un reciente club de la creatividad en el que estoy formando parte con una psicóloga especialista en bioenergética que también es artista, un psicólogo que también es ilustrador y trabaja en el mundo de recursos humanos y hasta una comunicadora interespecie. Lo que te voy a traer hoy acá en realidad es lo que yo creo que es importante tener en cuenta de la creatividad para poder llevarla a tu propia vida profesional. Creo que hay razones externas e internas para que nos ocupemos de la creatividad y mi idea hoy va a ser compartirte por qué creo que es así. La creatividad es mucho más que tener buenas ideas. En el mundo de hoy es casi que una estrategia de supervivencia y también es una oportunidad de vivir una vida profesional mucho más plena. Así que por eso vamos a hacer doble clic acá y vamos a desarrollar todo lo que podamos este gran tema de la creatividad. Al igual que un proceso de coaching en donde tratamos de integrar, autoconocimiento y todo lo interno con el mundo externo y lo que pasa afuera para diseñar una estrategia profesional, mi abordaje de la creatividad en este episodio quiere proponerte lo mismo. Cuando hablamos de importancia externa, estamos hablando de un momentum en donde la creatividad adquiere un valor diferente. Y ese momentum tiene que ver con el mundo en disrupción en el que estamos viviendo hoy, en donde la inteligencia artificial cada vez se usa más para crear. Y esto me está pasando mucho scrolleando redes como LinkedIn o Instagram, en donde empiezo a ver un montón de piezas donde hay ideas originales, pero donde falta algo, donde falta cierta alma, cierto propósito, cierta intención, cierta diferenciación, donde hay creatividad pero no tanto. Y esto me lleva a pensar, como que hay una sospecha o un temor de que la creatividad humana podría llegar a ser reemplazable, pero ¿realmente nos puede reemplazar creativamente un algoritmo? Según el World Economic Forum, para el año 2030, la creatividad va a ser una de las habilidades más demandadas. Y esto yo creo que es porque realmente nuestra creatividad, la creatividad humana, se diferencia muchísimo de lo que hoy puede hacer una inteligencia artificial generativa. De hecho, hice un experimento. Le pregunté a ChatGPT si había algo de la creatividad humana que no podía replicar. Y te quiero compartir lo que me contestó. Experiencia subjetiva, profunda y emocional auténtica. La creatividad humana nace de vivencias únicas, emociones complejas y una historia de vida. La IA no tiene esa conciencia. Contexto cultural y simbólico vivo. Los humanos creamos desde culturas, desde momentos históricos, desde coyunturas. La inteligencia artificial no puede hacer eso. Intención y propósito consciente. La creatividad humana tiene deseos, tiene intención, tiene vocación. La inteligencia artificial tampoco puede reproducir eso. La creatividad humana tiene la capacidad de romper reglas y trascender paradigmas, porque está anclada en el cuerpo y en los sentidos, que es una fuente inagotable de inspiración. La inteligencia artificial no tiene cuerpo. Y acá te digo el gran resumen. La inteligencia artificial puede ser una gran aliada de la creatividad, pero no reemplaza la riqueza, la profundidad y el sentido que nosotros los seres humanos tenemos para crear. Y esto es importante porque en materia de marca personal y de capital profesional,
esta capacidad creativa única de los seres humanos es tu principal diferencial en el mundo que viene. Y es importante ser conscientes que tiene que ser aliada. Digo, hoy la inteligencia artificial es parte de nuestro día a día, entonces realmente tenemos que aprender a usarla. Pero es clave entender que es una compañera, es una forma de mejorar o de complementar lo que hacemos, pero no de reemplazarlo. Esa primera forma de querer abordar algo tiene que venir de nosotros. Yo me ayudo de la inteligencia artificial a la hora de escribir mis propios guiones, pero en ningún momento es ChatGPT quien elige el tema, ni el enfoque, ni cuáles son las historias humanas o las vivencias que yo quiero traer en cada episodio para compartir con vos. Después, obviamente, por ahí me ayuda a mejorarlo, me ayuda a que tenga más coherencia, me ayuda a que no repita o que realmente el hilo se pueda entender, pero siempre como un complemento que me ayuda a hacer mejor lo que estoy haciendo, a mejorarlo, pero no a reemplazarlo. Cuando caemos en la trampa o en esta tentación de que realmente nos reemplace la inteligencia artificial en nuestro trabajo creativo, no importa si es en un posteo, si es en un mail o si incluso es un mensaje de WhatsApp, cuando usamos la inteligencia artificial para no tener que hacer algo, eso se nota. Se nota porque el contenido queda vacío, el contenido queda sin alma, queda sin intención, queda sin propósito, queda incluso a veces sin error, y el error es humano. No sé si te empieza a pasar, pero yo empiezo a sospechar de lo que empiezo a leer. Empiezo a decir, pará, ¿y esto es real? ¿Esto quién lo escribió? ¿Es la persona con la que estoy interactuando en un WhatsApp que me está mandando este mensaje o está fabricado? Entonces, yo te invito a que uses la inteligencia artificial, pero sí, en pos de cuidar tu marca personal y tu propio capital profesional, te invitaría a que te asegures que lo hagas desde un lugar en donde esté complementando tu propio estilo y no lo esté reemplazando. Andrew Haberman es un neurocientífico, profesor en Stanford, que tiene un podcast que te recomiendo, que se llama Haberman Lab, donde él pone a disposición de la gente un montón de conocimiento científico. Es un poco pesado a veces porque son episodios largos y es en inglés, pero bueno, él habla mucho de creatividad, ¿no? De tratar de entender, de encontrar la ciencia detrás de la creatividad, por qué somos creativos, qué mecanismos neuronales funcionan para que se desarrolle la creatividad. Y él propone una definición de creatividad que me parece que está buena, porque él lo que dice es que a la hora de que algo sea creativo, lo que está haciendo es mostrándonos algo de cómo funciona el mundo o incluso cómo funcionamos nosotros que nos sorprende, ¿no? Como que no es solo algo novedoso, sino que tiene una vuelta de tuerca distinta porque nos está de alguna forma hablando de nuestro mundo o de nosotros mismos. Y ahí me parece que radica el gran secreto de esa creatividad que una máquina no puede reemplazar, ¿no? Él pone como ejemplo un artista que se llama Banksy, que no sé si lo conoces, pero es un artista grafitero británico que arrancó en la década del 80, que se hizo conocido por varias particularidades. Primero porque fue anónimo durante muchísimo tiempo, o sea, nadie nunca lo vio interviniendo en las cosas que intervino, o durante mucho tiempo no se supo por ahí ni siquiera quién era, o incluso se hacen como especulaciones de cuál es su verdadera identidad, ¿no? Pero es un artista anónimo. Es un artista que interviene cosas públicas de difícil acceso. Y lo loco que tiene es que las interviene con dibujos en 2 dimensiones, pero usando ese objeto como parte del dibujo, como llevándolo a la 3ª dimensión. Y por último, algo que lo caracteriza un montón también es que el mensaje detrás de este juego que hay entre, por ejemplo, una pared y el dibujo que está en esa pared, tiene una connotación política, social, de denuncia, de vocación de transformación. Una de sus obras que explica un poco todo esto que te estoy contando es el dibujo de una niña con un montón de globos blancos, nada más y nada menos que en el muro de Berlín. Un muro con una connotación política súper fuerte en una década que te cuento que era, ¿no?, el gran tema geopolítico casi que a nivel mundial. ¿Qué te quiero decir con esto? Que acá hay creatividad porque está todo contemplado, ¿sí? Hay creatividad porque hay una vocación de transmitir un mensaje con una intención clara, con un alma detrás, ¿sí? Hay también según lo que plantea Haberman, como un reordenamiento de cosas de una forma novedosa y distinta que hace que nos cuente algo distinto sobre nosotros o sobre el mundo. Y acá en realidad no es un dibujo 2D, tampoco es un dibujo 3D, sino que es un dibujo 2D que está jugando con un objeto real, ¿sí? Y un objeto que en realidad es parte de la vía pública, que ni siquiera es parte de una obra, es como que la obra pasa a ser un objeto en sí mismo. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que cuando las tratamos de analizar
tienen estos componentes de una creatividad que es muy difícil de reproducir si no hay un ser humano detrás, con vivencia, con cuerpo, con miedos, con experiencia, con historia, con cultura, con un montón de cosas que no solo es un mecanismo asociativo. Andrew Haberman también reflexiona sobre este tema con Rick Rubin, que es un productor discográfico muy reconocido también. Y es interesante porque entre los dos tratan de discernir un poco si la creatividad es ciencia o es magia. Y es como que tiene un toque de las dos cosas, pero sobre todo hay algo mágico en el mundo creativo. Y es eso que nos cuesta explicar, pero que hace que algo cuando es realmente creativo y cuando es genuinamente auténtico y tiene todos estos componentes que te cuento, nos llegue desde un lugar distinto. Pero la creatividad también es importante en otra dimensión mucho más interna. La creatividad no es solo un resultado, ¿no? Sino que la creatividad implica un proceso. Y vivir ese proceso es clave para el que está creando. No es lo que se produce, sino lo que a nosotros nos pasa con el acto de crear. Cuando creamos estamos autoexpresándonos y cuando estamos autoexpresándonos lo que estamos haciendo es ordenando lo que nos pasa, poniéndole por ahí palabras o imágenes o de alguna forma exteriorizando algo que es interno. Y ese proceso es catártico, ese proceso es sanador. Julia Cameron te contaba, que es un libro que leí que tiene que ver con, tiene una mirada de la creatividad en este sentido. Ella propone la creatividad como un camino de sanación y de aceptación interno. Y hoy las neurociencias y un montón de estudios científicos confirman esto, ¿sí? Hoy está confirmado realmente que el proceso creativo regula emociones, el proceso creativo ayuda a sanar y a completar procesos, incide en nuestro bienestar. Entonces, ceder el proceso creativo a una máquina no es solo ceder el resultado, sino es ceder también esa posibilidad de vivir todo esto que nosotros necesitamos vivir para ser los seres humanos que somos, ¿no? Entonces, esta es otra razón por la que es importante prestar atención a tu propia creatividad y a no soltarla, no dejarla en manos de otro. No es solo producir algo original. El proceso creativo en sí mismo nos conecta con nuestra capacidad de autoexpresión, nos ayuda a encontrar orden en el caos, nos permite materializar ideas en el mundo real y actúa como un potente camino de sanación. No es solo un motor económico, no se lo puede medir solo de una forma productiva, sino que realmente incide en nuestro bienestar y en nuestra felicidad. ¿Y cómo podemos aplicar o ser creativos en nuestra propia vida profesional? Por ahí no tenés una carrera artística, no te interesa ser creativo, pero la creatividad no significa ser creativo o dedicarte a vivir de la creatividad, sino que la creatividad es una forma de vivir tu propia carrera profesional. Es la capacidad de ser consciente que cada vez que estás interactuando o que estás produciendo o que estás trabajando, participando en una reunión, presentando, redactando, etcétera, 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 hay una parte tuya que se está manifestando en eso que estás haciendo. Hay una impronta que vos le estás dando a lo que haces. Entonces, aplicar la creatividad a tu vida profesional implica agregarte vos en cada una de esas interacciones. Y aplicado a tu futuro profesional implica ser consciente que eso que vos sos tiene un lugar y un valor, que vos puedes aportar algo que nadie más puede aportar, y es buscar ese lugar en donde realmente eso más interno tuyo puede brillar, puede destacar y puede alinearse con una realización profesional que tiene que ver con tu propósito, que tiene que ver con quien vos sos en realidad. Y me encantaría cerrar este episodio leyéndote el primer capítulo, es cortito, te prometo, el primer capítulo de este libro, El acto de crear una manera de ser, de Rick Rubin, de quien estuvimos hablando en el episodio, y que por ahí es una invitación a que te animes a leer este libro o que te animes por lo menos a empezar a tener en cuenta tu propia capacidad creativa en tu día a día. Y dice así: todos somos creadores. Las personas que no forman parte de las artes tradicionales tal vez tengan reparos en considerarse artistas. Es posible que perciban la creatividad como algo extraordinario o que supera sus capacidades. Una vocación reservada a unas pocas personas que han nacido con un don especial. Afortunadamente no es así. La creatividad no está reservada a unos pocos. Ni tampoco es complicado acceder a un estado creativo. La creatividad es un aspecto fundamental del ser humano. Es un derecho de nacimiento y todos lo tenemos. La creatividad no se limita a la creación artística. Todos llevamos a cabo actos creativos a diario. Crear es traer al mundo algo que no estaba ahí.
Podría ser una conversación, la solución a un problema, un comentario a un amigo, la redistribución de los muebles en una habitación o una nueva ruta para evitar un embotellamiento. Lo que haces no tiene por qué ser presenciado, grabado, vendido o preservado en una urna de cristal para hacer una obra de arte. Ya solo por existir somos creadores en un sentido profundo, pues creamos nuestra experiencia de la realidad y damos forma al mundo que percibimos. Estamos inmersos en todo momento en un campo de materia indiferenciada de la cual nuestros sentidos extraen información. El universo exterior que percibimos no existe como tal. A través de una serie de reacciones eléctricas y químicas generamos internamente una realidad. Creamos bosques y mares, calor y frío. Leemos palabras, oímos voces y hacemos interpretaciones. Después, en un instante, generamos una respuesta. Todo eso en un mundo que nosotros hemos creado. Tan solo si realizamos obras de arte formales como si no, todos vivimos como artistas. Percibimos, filtramos, juntamos datos y luego administramos experiencias propias y ajenas a partir de esa información. No importa si lo hacemos consciente o inconscientemente. Por el mero hecho de estar vivos, somos participantes activos en un proceso de creación constante. Vivir como artista es un modo de estar en el mundo, una manera de percibir, la práctica de prestar atención. Consiste en afinar la sensibilidad para sintonizar con las notas más sutiles, buscar lo que nos atrae y lo que nos produce rechazo, percibir qué tonos emocionales surgen y a dónde nos llevan. Sintonizando decisión tras decisión, tu vida entera se convierte en una forma de autoexpresión, un ser creativo que existe en un universo creativo, una obra de arte única. Ojalá estas palabras te queden resonando. Ojalá este episodio te inspire a vivir creativamente tu vida profesional. Y si estás en un momento en donde te estás tratando de repensar profesionalmente o estás buscando un cambio y lo querés hacer de una forma creativa, tengo un programa de coaching en el que integro la creatividad con el autoconocimiento, la estrategia, la visión de futuro, marca personal y un montón de temas que creo que son claves a la hora de poder diseñar un futuro profesional mucho más creativo y auténtico. Así que si crees que puede ser para vos, escribime. Gracias una vez más por estar de ese lado y nos vemos en el próximo episodio.